esta hora vamos a hablar de economía porque el IPC de agosto aumentó en un 0.4%, una cifra que superó las expectativas del mercado. Con esto la inflación acumula un alza del 3.2% en lo que va de este año. De esto vamos a conversar y de otros temas también con el economista y expresidente del Banco Central, Roberto Saller. Roberto, bienvenido a CNN Chile, muy buenas tardes. Hola Matilde, buenas tardes, muchas gracias. Roberto, con este 0.4%, claro, es superior a lo que se esperaba, estaba en torno al 0.3%. Es menor al 0.8% que marcamos el mes anterior, pero sin duda sigue esta presión alcista. ¿Cuánto tenemos que preocuparnos efectivamente de que la economía, como se señala, se esté sobrecalentando y tengamos una fuerte presión inflacionaria que en definitiva es tan negativa para los que menos tienen? Sí, yo diría que hay que preocuparse, pero también hay que ponerle un poco paños fríos. Entre abril del 2014 y julio del 2016, o sea, por más de 25 meses, tuvimos inflaciones sobre el 4%. Uno se tiende a olvidar no hace tanto tiempo atrás y después se logró, digamos, gradualmente irla bajando al 3%. O sea, yo creo que uno puede tener algunos meses de inflación alta y eso no es ninguna señal muy terrible. Pero lo que sí está ocurriendo es que la expansión de gasto que estamos teniendo, o sea, lo que ha sido el IFE universal, digamos, que ha habido este año, más el IFE laboral, más los retiros acumulados de la AFP, están llevando a un crecimiento del gasto extraordinariamente grande que va a hacer que tengamos inflaciones bastante altas durante algún tiempo y efectivamente eso tiende a perjudicar principalmente a las personas, digamos, de menores recursos y de menores capacidad de poder evadir esa inflación tan alta. Ahora, Roberto, si se llega efectivamente a aprobar este cuarto retiro, hay también un planteamiento de que se retire el 100%, pero básicamente lo que está sobre la mesa es el 10% en este cuarto retiro. Con eso esta situación sin duda que empeoraría. Hay economistas que hablan incluso que esto pudiera superar el 6% la inflación en un año, lo que sería también muy negativo. Por lo tanto, ¿qué tan conveniente es un cuarto retiro, teniendo además por delante y viendo este escenario, que estamos en un escenario bien difícil con las elecciones encima? Mira, yo creo que hay que ser bien cuidadoso en esto. Yo creo que es inconveniente el cuarto retiro, pero no tanto por ese motivo. Yo creo que realmente ha sido un error plantearlo como una gran causa de la inflación. Yo creo que el cuarto retiro no se justifica prácticamente por ningún lado, ni como una necesidad hoy día de las personas que están en una situación más complicada. No son las personas que están con fondos en la AFP y por lo tanto el cuarto retiro no los va a ayudar. Y adicionalmente, porque eso lo único que está haciendo es complicar más el tema de un sistema de seguridad social que en Chile va a haber que rearmarlo. De todas maneras, ya estaba en discusión hace varios años en el Congreso, no ha podido salir una verdadera nueva ley de seguridad social, un sistema de seguridad social distinto al que tenemos, y esto indudablemente complica mucho a medida que se vayan aumentando los retiros, complica el diseño y la implementación de un nuevo sistema. Yo creo, y por lo tanto, y sobre todo las personas que están adentro, van a quedar con una situación en su vejez muy complicada. Yo creo que ese es el principal motivo, que indudablemente le agrega a este exceso de gasto que hay. La demanda, en forma yo diría injustificada, se suma, pero yo creo que no hay que sobredimensionar ese impacto, porque realmente la inflación tiene muchas causas, esta es una de ellas, hay muchas otras causas de la inflación que también están jugando ahora. Entonces yo creo que, yo diría, no al cuarto retiro, pero no necesariamente o no principalmente, yo diría, por el motivo de inflación. También hay otros motivos, sobre todo internacionales. Hay mucho dinero circulante. Estados Unidos invirtió y presentó un proyecto que es en trillones de dólares. ¿Cuánto están influyendo esas presiones inflacionarias externas aquí a lo que está pasando en Chile? Mira, bastante. Yo te diría que mucho. La inflación son temas medios técnicos, pero que se llaman los bienes transables, lo que uno puede comerciar internacionalmente, está subiendo mucho más que la inflación que se llama no transables, que son principalmente servicios, que son los productos que no se comercian internacionalmente, podríamos decirlo en esos términos. O sea, tenemos una inflación transable más alta, tenemos un tipo de cambio que está muy alto, tenemos una inflación internacional, o sea, lo que están subiendo los precios afuera. O sea, hoy día la inflación en Estados Unidos es más alta que en Chile. O sea, uno se tiende a olvidar de eso. Y en Brasil es más alta que en Chile, en México es más alta que en Chile.
en la OECD están llegando a niveles muy altos. Entonces hay un tema de inflación internacional por todo el tema de la pandemia y lo que ha ocurrido ahí, una cosa parecida a lo que ha ocurrido en Chile, pero a nivel global es parecido, que hace que un componente no menor de la inflación tenga que ver con la inflación internacional. Por eso yo decía que me parece que no es correcto, no es conveniente, yo diría, cargarle mucho la mata al tema del cuarto retiro en términos inflacionarios, si bien indudablemente cualquier shock de ese estilo ayuda a la inflación, me refiero, explica parte de la inflación, pero esta inflación tiene hoy día, como digo, causas que tienen que ver con lo internacional y una causa muy importante con un gasto público que este año va a crecer más del 30%. Esas sí que son cifras brutalmente altas. Sí, y eso te quería preguntar, Roberto, porque ¿cuán sostenible es este nivel de ayudas sociales que se está dando a través de los IFE, los distintos tipos de IFE, que están planteados hasta, digamos, noviembre, pagaderos en diciembre, pero hay incluso quienes plantean y piden extenderlo? ¿Eso se puede mantener? No, yo diría, oye, claramente no, eso no corresponde, no se puede mantener, no hay recursos para eso, pero además hay que tener conciencia de que en este momento la economía está creciendo muy fuerte, el empleo con rezago también está creciendo, ahí tenemos un tema más mayor, más estructural, un tema de empleo en Chile. Pero es imposible para cualquier país tener que continuar con este tipo de ayudas a las personas o a las familias en un momento, como digo, en que realmente si hubo que hacerlo en algún momento fue el año pasado, que se hizo poco y se hizo en forma, yo diría, intentar hacer lo que se llama focalizado en los grupos más complicados. Se debió haber hecho mucho y se debió haber hecho en forma universal. Este año, desgraciadamente, se hizo mucho y se hizo universal, cuando no correspondía, porque con las ayudas ya de los fondos de pensiones, de los retiros de los fondos de pensiones, más una economía que se estaba abriendo, más el tema de la vacuna que estaba permitiendo que las personas normalizaran más su actividad económica, no solo no corresponde hacerlo, sino no es conveniente, pero no hay recursos para eso. Al contrario, hay que ir pensando seriamente en que eso tiene que irse gradualmente retirando. No hay posibilidad de hacer eso. La gente va a tener que generar sus ingresos por la vía normal, que es por el empleo. En solo casos muy excepcionales uno puede, digamos, recurrir a una situación como la que estamos haciendo ahora, pero eso claramente no deberá ser el caso a futuro. No es sostenible. En conversación con nosotros durante el domingo en Tolerancia Cero, el ministro del Trabajo planteaba que efectivamente ellos admiten que llegaron tarde con estos retiros y que esto, lo que se estaba haciendo ahora, era un modo de compensación. ¿Usted cree que el tema electoral este año va a complicar incluso más las cosas de lo que ya están? Yo honestamente no, yo creo que sí, o sea, no me cabe ninguna duda que una parte muy importante de esto, no sé si fue por diseño, si fue por error, pero claramente tiene un componente electoral muy importante, pero es muy de corto plazo, yo lo creo muy irresponsable, porque realmente el próximo año, en términos macroeconómicos, vamos a tener que ajustar bastante la economía y va a requerir, como digo, un retiro. Depende de la velocidad, depende de cómo se haga, pero un retiro importante de los apoyos que se han dado este año, si no queremos tener que esta inflación que estamos viendo ahora, 2, 3, 4 meses, que va a ser relativamente alta, que no se mantenga y sobre todo que no suba. Si no queremos que ocurra eso, yo creo que va a ser fundamental corregir yo diría, este exceso de financiamiento proveniente, como digo, de los fondos de pensiones, pero muy importantemente también de la política fiscal, de las ayudas fiscales que da el gobierno, que claramente, como digo, en este contexto, cada día que pasa se justifican menos. Roberto, coincide con la presentación que hizo Mario Marcel la semana pasada ante el Congreso, que de todas maneras no sirvió de mucho porque votaron igual a favor del retiro, pero ¿está de acuerdo con los planteamientos que se hacen para justificar, digamos, que no se llegue a un cuarto retiro y a introducir más circulante al mercado? A ver, yo creo, como le decía al principio, yo creo que el Banco Central lo que le correspondería decir es de que no solo no debe haber un cuarto retiro, pero principalmente que el gobierno dejara de dar estos apoyos tan indiscriminados, tan masivos, que está dando en un momento en que la economía eso no se necesita. Entonces, yo estoy de acuerdo en que todo eso suma para afectar la inflación, pero debiera ser igualmente o más duro, digamos, el presidente del Banco Central, en mi opinión, con la política fiscal que claramente este año se ha descuadrado completamente en un contexto en que, como digo, no era necesario, sobre todo porque estaba este apoyo por el lado de los retiros de los fondos de pensiones, los primeros 3 retiros, que ya eran un impulso brutalmente grande para la economía chilena. Entonces, yo creo que, como digo, yo creo que de repente no es bueno exagerar la nota en decir todo es responsabilidad del cuarto retiro. Yo creo que el cuarto retiro es muy malo, ojalá no haya cuarto retiro,
pero no es el principal motivo de esto su implicancia inflacionaria. ¿Le parecieron las críticas que recibió el presidente del Banco Central por parte de muchos sectores? Incluso la diputada Giles pidió que tenía que renunciar y que se tenía que dejar asesorar por usted, que lo que estoy oyendo es bastante parecido a lo que dice él. No, en este plano es bastante parecido, tenemos diferencias que yo diría que son de matices. Yo no estoy para nada de acuerdo con ese tipo de críticas. Yo las creo muy destempladas, con un tono que me parece muy agresivo, muy descortés. Creo que Mario Marcel ha sido un muy buen presidente del Banco Central. Como digo, yo tengo uno tiene naturalmente diferencias, que son diferencias técnicas, pero no me parece como que esa sea la forma de enfrentar a lo que está haciendo el Banco Central, que hace lo mejor que puede, pero que tampoco es una institución ni mágica ni infalible, también ha cometido errores. Si ustedes miran sus proyecciones anteriores, el Banco Central, como los analistas, también cometen errores. Y yo creo que, digamos, ese enfoque, digamos, de esa crítica que hubo al presidente del Banco Central me parece bien injusta y una crítica que no corresponde. Ahora, usted estuvo en ese cargo, estuvo en los zapatos de Mario Marcel y, claro, viéndolo desde ese sillón, desde ese asiento, desde ese escritorio, ¿qué es lo que haría o lo que se debiera hacer por parte del Banco Central a partir de ahora? Porque se subieron estos 75 puntos que llamó mucho la atención y de aquí a fin de año también se espera que siga subiendo. ¿Es lo que se debería hacer? Mire, de nuevo es una pregunta compleja porque hay un tema técnico acá. Yo creo que va a ser necesario seguir subiendo las tasas de interés, porque si bien subieron, siguen siendo muy expansivas, o sea, siguen ayudando a que el costo del crédito, por así decirlo, sigue siendo muy bajo, incluso en términos de corto plazo negativo, o sea, sigue siendo expansiva, menos expansiva que antes, naturalmente, pero expansiva. Yo creo que acá lo que no se ha hecho, y que en alguna medida me parece a mí que el Banco Central debería intentar hacerlo, es combinar este aumento de tasa, hacerlo más gradual y combinarlo con dejar de comprar dólares en el mercado cambiario. Está comprando 40 millones de dólares diarios, porque eso ya no se justifica en términos de una política que se inició a principios de año con el objetivo de aumentar las reservas internacionales. Estas ya están en un nivel históricamente alto, el tipo de cambio está muy alto, entonces me parece a mí que es mucho más conveniente graduar, como digo, los instrumentos de política en que, por un lado, mantener el aumento de tasas, pero no tan abrupto, y por esa vía no complicar tanto la actividad económica y el empleo, y complementar eso con el Banco Central incluso bastaría con que dijera que le parece que ya podría empezar a pensar en no seguir comprando estos dólares para que el tipo de cambio por sí solo bajara algo, y eso contribuye también a bajar la inflación. Además de que está en un nivel extraordinariamente alto, cercano a los 780 pesos, es uno de los tipos de cambio reales más. 780. Perdón, exactamente. 680, sí. No, 700. Ojalá, claro, para algunos ojalá. No, 780. Ese es un nivel, en términos de lo que llamamos real, muy, muy alto. El Banco Central, las 2 o 3 veces que ha intervenido anteriormente vendiendo dólares en el mercado, lo hizo cuando ese tipo de cambio era mucho más bajo. O sea, hay muchos argumentos que tendría el Banco Central para contribuir a que, como digo, distribuir mejor el costo de reducir la inflación, y no solo hacerlo por la vía de un aumento tan abrupto y probablemente tan acelerado de aumento de tasas como buena parte del mercado piensa que va a ocurrir. Ahora, proyectándonos para el próximo año, porque para este año se ve un crecimiento de 2 dígitos que es superior al que va a presentar América Latina, se va a llegar prácticamente al 11%, tuvimos un 18% el último mes. Esto claramente no es sostenible porque se compara con una base muy baja y lo que estamos viendo ahora es que no es que estén haciendo inversiones, sino que tenemos este dinero que está, circulando. ¿Qué es lo que se ve, Roberto, para el próximo año con las tasas de crecimiento que se proyectan, con esta presión inflacionaria y con un gobierno que va a estar comenzando, no sabemos de qué signo político? Yo, como le decía al principio, creo que cualquiera que sea el gobierno que asuma en marzo próximo realmente va a tener muy difícil el panorama, sobre todo los 2 primeros años, y muy, muy complejo, porque se va a encontrar con una situación fiscal muy complicada, con una inflación que va a ser más alta que la que sería deseable, y con una necesidad urgente de llevar a cabo la reforma de pensiones, y yo diría también una reforma tributaria. O sea, es muy más allá de todo lo que son las demandas sociales que están todavía en carpeta, digamos. Entonces yo creo que es muy, muy complicado. Lo que sí yo le diría que una cosa que ha estado ocurriendo es que no solo ha aumentado el consumo, que ciertamente ha sido lo que ha arrastrado la economía, o sea, el gasto en consumo es brutalmente fuerte,
Pero también tenemos buenas noticias, yo diría, en la inversión. La inversión, lo que se llama la maquinaria y equipo, sigue aumentando muy fuerte con los datos de agosto. Está aumentando también en 2 dígitos. La construcción es un sector que se está recuperando fuerte. Entonces yo diría que no es solo un tema de, obviamente lo grueso es el consumo, pero no es que no haya inversión. La inversión está fuerte, la inversión extranjera está llegando a niveles extraordinariamente altos este año, bueno, comparado con el año pasado, que tampoco es un buen comparador, como decía usted, porque las bases son muy bajas. Pero yo diría que crecimiento en torno al 3% el próximo año se pueden lograr sin mucho problema. No necesariamente a futuro, pero yo ya 3% pasa a ser un crecimiento más normal respecto de la anomalía que tuvimos el año pasado, que la economía cayó 5,8. Piensa usted que si la economía cayó 5,8 y este año vamos a crecer más de 10, realmente estamos agregadamente, no estoy diciendo que todos los sectores, pero la economía como un todo está bastante mejor de lo que estaba a fines del año 2019. Entonces, mucho más que el 3% se ve difícil. Y yo creo que hay que apuntar a una cifra de ese orden. Roberto, para ir cerrando, lo importante y qué es lo que está pasando con el empleo, porque claro, estamos viendo una recuperación del empleo, pero es un empleo de mala calidad, y también lo que estamos viendo es que hay muchos empresarios que se quejan que no encuentran trabajadores para las faenas, en la construcción, en la agricultura, en distintos tipos de servicios. Está ocurriendo lo que el empresariado planteó a mediados de año, que parecía que iban a tener que subirle los sueldos a la gente después de todas estas ayudas fiscales. A ver, yo diría que aquí de nuevo hay de todo. Algo parecido está pasando en varios países fuera de Chile, en Estados Unidos, entre otros, pasa una cosa relativamente similar. Yo aquí creo que el tema más de fondo que tenemos no es tanto si como consecuencia del IFA o de los apoyos que ha dado el Estado, las personas prefieren, digamos, en un momento dado no trabajar o exigir un salario más alto, que por lo demás me parece a mí que hay que ver, digamos, los últimos datos que salieron de salario. El nivel de salario en Chile sigue siendo extraordinariamente bajo, el nivel de salario medio. Pero yo diría que acá lo complicado es que una parte importante del empleo que se perdió difícilmente se va a poder volver, digamos, a emplear en los mismos términos que había antes de la pandemia, porque ha habido cambios importantes, lo que estamos haciendo nosotros ahora de hablar en forma, digamos, telemática, el tema de la automatización, el tema de la digitalización, la inteligencia artificial, todo ese tipo de cosas hace que el tipo de empleo que requieren buena parte de las empresas, sobre todo las más modernas, va a ser un empleo muy distinto al que había anteriormente, que va a requerir calificaciones de la mano de obra que hoy día yo diría que están muy por debajo de lo que se necesita. Entonces aquí tenemos, yo creo que una de las áreas donde el próximo gobierno debiera intensificar su gasto, es un gasto en capacitación bien pensado, bien hecho para realmente mejorar lo que podríamos llamar las calificaciones de los trabajadores chilenos en términos de poder tener empleabilidad. Nosotros tenemos un país en que tenemos muchas universidades, hay mucha gente titulada, pero mucha gente incluso antes de la pandemia y antes del estallido social no encontraban el empleo que requerían, porque realmente el diseño del sistema educacional en Chile yo creo que requiere un cambio muy fuerte. Yo creo que ahí tenemos un área muy complicada, como digo, más allá de lo coyuntural, de si se consiguen o no algunos trabajos dependiendo del salario. Bueno, y también tenemos pendiente para el próximo año el tema de la reforma a las pensiones. Ahora tenemos solamente esta ley corta, pero es una materia también que la Convención Constitucional ha planteado que quiere entrar. ¿Cómo ha visto el trabajo de la Convención, Roberto? Mire, yo sigo pensando en forma bien positiva. No es que el trabajo lo he visto tan positivo. Creo que lo que se conoce generalmente por la prensa es más bien lo negativo, más bien lo llamativo, más bien lo anecdótico. Pero por personas que conozco que están en la convención, realmente ha habido un avance bien importante en varias áreas. Yo creo que ha jugado un rol crucial. Espero que este tipo de situaciones, como ha habido estos últimos días, no empañe todo eso. Y yo sigo pensando que la diversidad que hay en la Convención Constituyente y la visión de la gente, yo diría, llamémosla más pensando, digamos, en lo que es realmente su rol, yo sigo siendo optimista de que ahí puede salir una cosa bastante positiva para Chile. Muy bien, Roberto Saller, economista, expresidente del Banco Central, muchísimas gracias por conversar con CNN Chile a esta hora de la tarde. Que esté muy bien. Muchas gracias, Matilde, hasta luego.